Hola amigos, el día de hoy nos encontramos en la estación de trenes de Talquipén, uno de los íconos del desarrollo ferroviario de Chile de principios del siglo XX. Su momento fue parte de las estaciones que marcaron el desarrollo industrial y económico de nuestra zona. No obstante, en el presente, este patrimonio corre el peligro de su desaparición y olvido colectivo. La estación de Talquipén se encuentra ubicada a 18 kilómetros de Chillán, en la ruta que une Chillán a Coihueco. En 1888, el primer avance tecnológico en transporte llega a la provincia de Ñuble. Su recorrido pasaba por 8 estaciones, partía en Chillán y terminaba en Niblinto. Una de las estaciones era Talquipén, la que tras un incendio fue quemada, lo que llevó a su restauración y a darle un nuevo uso. Primero fueron casas de funcionarios de ferrocarriles, más conocidas como casas de camioneros, donde estos descansaban al paso. Luego se demolieron para emplear la estación de trenes. Tras el fin de la estación, se transformó en una escuela básica, la que hoy en día sigue en pie, pero está abandonada y es habitada solo por palomas. ¿Esta era su sala? Sí. Aquí está el profesor, con Renato Toro. El profesor. Ramón López. Don Ramón López. ¿Y usted de qué año, o sea, de qué curso hasta qué curso estuvo acá? Hasta sexto. Desde primero básico hasta sexto básico. Sí. Y esta era su sala aquí. Aquí era donde estudiamos. ¿Se acuerda el nombre de su profesor? Renato Toro. Don Renato Toro. Renato Toro igual. El tren alcanzó notoriedad en 1930 al viajar en él Carlos Ibáñez del Campo, quien se dirigía a un famoso congreso termal. Otros ilustres pasajeros fueron el presidente Arturo Alessandri Palma en 1934 y el presidente Gabriel González Videla. El 28 de marzo de 1957 aparecía en el diario La Discusión de Chillán el decreto que anunciaba el levantamiento de la línea. El tren realizó su último recorrido transportando sus propias líneas y bienes, dando término así a medio siglo de progreso a las comunas de Pinto, Coihueco y Chillán. Luego ya todos sabemos que con el paso del tiempo la materia se deteriora debido al abandono. También el vandalismo urbano ha construido a lo suyo. Que todos los días cuando pasaba por aquí pasaba como a las 4 de la tarde, nosotros lo íbamos a esperar un grupo de niños, que de pichones ya tendríamos 10 años, y lo íbamos a esperar a una cantarilla que había ahí. Porque el tren aquí, como venía en Repechá, el tren traía hartos carros y pasaba despacito, y lo subíamos a las pisaderas, y en la estación los bajábamos. Y la gente iba con niños, con familia, a diligencia, porque no había en el camino, en esos años era puro camino carretero nomás, donde con bueyes, y después más adelante empezó a salir la carretera, se empezó a modernizar, pero el tren era el brazo derecho que había. Se levantó el tren y la línea, y toda la gente, los vecinos,
le regalaban los durmientes. Todo porque la empresa ya como el tren se terminó, no gastaban mano de obra y todo, desarmaron nomás y dejaron todo desarmado. Y los rieles, y eso se llevaron los rieles, pero los durmientes, ustedes los regalaban a los vecinos y a gente a buscar durmientes. Dentro de todo lo que ha pasado producto del deterioro y abandono, la buena noticia es que el actual alcalde de Coihueco, don Carlos Chandía, busca convertir esta antigua estación de trenes en un centro comunitario cultural. Es de suma importancia rescatar nuestra cultura y empezar a cuidar nuestros patrimonios. Nos hace falta darle la verdadera importancia a estos lugares llenos de historia. ¿Se han preguntado qué pasaría si volviera el tren como medio de transporte? Sus beneficios serían múltiples y entre ellos menos tráfico de vehículos y nos permitiría viajar de una manera más segura. Soy Manuel Guerra, este es mi canal Reportajes MG y si te gustó este video espero te suscribas y actives la campanita y así te llegará una notificación cada vez que suba un video. Chao.